Bienvenido al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y hoy vamos a analizar un tema que se titula Andar y Servir. Es nuestra presentación número 131 y vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección divina. Padre Celestial, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para abrir tu palabra, por lo cual te damos gracias. Que tu Espíritu nos guíe y nos fortalezca. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Andar y servir. Vamos a comenzar con el poema. Hay quienes viven caídos, por momentos se levantan, mas para andar y servir la fuerza no les alcanza. Hay quienes andan y sirven y a veces son derribados, mas no se quedan caídos, se levantan con un salto. No hay nadie que alguna vez, aunque sea por descuido, no haya dado un tropezón y al suelo se haya caído. Si se tomara una foto de los dos en el instante en que ambos yacen tirados, daría un falso mensaje. Parecería que ambos tienen igual condición, mas uno vive cual justo y el otro cual pecador. Porque aunque todos estamos por el mal contaminados, unos viven con Jesús y otros con el pecado. Tú que vives con Jesús y te caes por momentos, aférrate a Jesucristo y te levantarás presto. Si vives cual pecador, pues practicas el pecado, acepta de Jesucristo el amoroso llamado. Él te llama a cada instante, cada hora, cada día. Te ruega que abras tu puerta para entrar y darte vida. Así has de andar y servir. Y cuando vengan caídas, a Cristo te aferrarás para pararte enseguida. Pronto hemos de llegar a la patria prometida, donde andaremos sirviendo, donde no habrá más caídas. Allá, andar y servir será el estilo de vida. Andar y servir. De eso se trata lo que queremos presentar hoy, ¿verdad? Andar y servir. Aunque te caigas, levántate y sigue sirviendo al Señor. Hechos 16 del 29 al 31 es la conclusión o parte del relato en el que el carcelero de Filipo se convirtió. Dice, él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que ellos estaban presos, él los había azotado, los había puesto en la prisión de más adentro, les había puesto los pies en el cepo, pero ellos cantaban himnos a medianoche. Y vino un terremoto y se abrieron las puertas, se cayeron las paredes, etc. Entonces el carcelero quiso matarse cuando despertó porque pensó que los presos se le habían ido. Y Pablo y Silas, muy preocupados por su vida, le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él, viendo esa prueba irrefutable de cristianos convertidos, del poder de Dios que da poder para perdonar y para amar al enemigo, al que te hace daño, ellos preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree en el Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Para ser salvo. Es sencillo. Nos sentimos arrepentidos del pecado, tomamos la decisión de no seguir adelante con ese pecado, eso es arrepentimiento, y entonces ahora seguimos sirviendo al Señor. Primera de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Claro, los ídolos no tienen vida. Se convierte de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero noten el énfasis que voy a hacer en el versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero. Porque el cristiano tiene vida eterna y la emplea en servir. Mateo 20, del 24 al 28. Allí Juan y Jacobo
a través de su mamá habían pedido ser los dos más importantes en el reino, pensando en un reino terrenal, los pobres. Pero entonces ya Jesús, ya sabemos que les dijo que ustedes sí van a beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado. Pero ahora, cuando los 10 se dieron cuenta, de los 10 restantes, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Así que la vida del cristiano es andar con el Señor, andar en armonía con Él y servir. Porque el cristiano no fue llamado sencillamente para ser sacado del pecado y ponerlo en un lugar privilegiado y ya para siempre, sino que está aquí para servir. Noten cómo Pablo, en el pasaje que leímos hace un momento, dice: cree en el Señor Jesucristo. En el Señor. Muchas veces le decimos a Jesucristo el Salvador, y está bien, pero también Él es Señor. No es solamente aceptar a Cristo como Salvador, sino aceptarlo como Señor también, para servirlo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, ya que el poema nos hablaba de cuando nos caemos, ahí tenemos un abogado, no tenemos que seguir tirados en el piso. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten esto, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, qué lindo, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque no nos quedamos allí en una posición neutra. Somos libertados del pecado, pero pasamos a ser siervos de la justicia. Tenemos un Señor que es Cristo, el Señor justo. Pero ahora, Romanos 6, 22 y 23, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es el Señor del pecado, el diablo, paga de esa manera, con la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger siempre servir a Dios. Noten, la palabra clave de hoy es andar y servir. Andar en Cristo y servir a Cristo y por ende a nuestro prójimo. Apocalipsis 7, del 1 al 3 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Esta es una de las últimas escenas de este mundo, ¿verdad? Ahora mismo estamos viviendo. El ángel está deteniendo, o los ángeles están deteniendo los 4 vientos. Todos los tumultos y las cosas que, aunque suceden algunos, podrían estar sucediendo de una manera caótica. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Note cómo se refiere a los verdaderos creyentes como los siervos de nuestro Dios, a los creyentes fieles a Dios como los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, hemos sido redimidos para servir. Apocalipsis 22, del 1 al 4. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Es una visión que está teniendo Juan, que el Señor le da a Juan allí, acerca de la Nueva Jerusalén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. El árbol de la vida, aquel que Adán y Eva necesitaban para no morir. Ahí lo tendremos nosotros para no morir. Dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, porque allí no nos enfermaremos. Y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Miren qué lindo. El trono de Dios y el Cordero van a estar en la Nueva Jerusalén que ha descendido a la tierra. La Nueva Jerusalén está ahora en el cielo. Esa fue la casa de mi Padre, de la cual Jesús habló cuando prometió llevarnos allá. Pero después de 1000 años desciende a la tierra. Y allí es donde Juan vio ese río limpio de agua de vida y el árbol de la vida. Y allí dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos le servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Siervos de Dios por toda la eternidad. Mi querido hermano, mi querido amigo. Hoy el énfasis es andar y servir. A medida que andamos con Cristo, y a veces tenemos nuestras caídas porque nos apartamos momentáneamente de Él, pero podemos volver a Él. Él es nuestro abogado. Y no tenemos por qué quedar allí para siempre tendidos y ya perdidos. Pero también, ¿qué pasa? Que Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y vamos a servirlo a Él y por ende al prójimo. Yo quiero invitarte en este día a que abras tu corazón a Cristo, porque Él va a entrar, tú lo vas a aceptar como Señor de tu vida, Salvador y Señor, y ahora le vas a servir. Vas a andar con Él y cuando te caigas, vas a ir de nuevo a Él, que Él es el abogado, que está allí para interceder por ti, para volver a restaurarte. Y yo quiero que tú pienses, que aceptes a Cristo. Estos pensamientos son para que aceptes a Cristo. Claro, es tu decisión, pero yo te invito a que lo aceptes. Y yo quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das esta nueva oportunidad de entregarnos a ti por completo. Señor, gracias. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia, sin tu paciencia? Ayúdanos, Señor, a entender que lo que estás esperando de nosotros es una entrega completa, para que te aceptemos no solo como Salvador, el que pagó por nuestros pecados, el que nos da vida nueva en el Espíritu, sino como nuestro Señor, para servirte a ti y al prójimo todos los días de nuestra vida. Bendice a mi amigo y a mi amiga, que no pierdan esta oportunidad de dejarte entrar y de caminar contigo y servirte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mañana quiero seguir contigo. Le pido a Dios estar vivo y que tú lo estés también, para que podamos nuevamente vernos a través de esta pantalla. Y siempre te aconsejo que busques la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque allí podemos ayudarte mejor que tan solo estos ratitos que pasamos aquí. Y quiero también decirte este pensamiento que es tan maravilloso, que es tan fortalecedor, que es un pensamiento que trae paz y fuerza, y que dice: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama.